Ministerio Internacional Casa de Santidad presenta Shalom a todos, que la paz de Dios y de nuestro Mesías esté con ustedes. Vamos a continuar con nuestra serie de predicaciones, El tiempo está cerca. Para los que sintieron que esta serie de predicaciones fue muy difícil y muy fuerte por el contenido, les doy una buena noticia. Hoy es el último capítulo. Entonces vamos a estudiar Apocalipsis 22, aunque mucha gente no predica y enseña sobre él porque no quiere, entre comillas, asustar a la gente, es muy importante. Dios lo escribió, si leemos con cuidado el capítulo 1, con un solo propósito: que los santos estén preparados antes de que todo esto acontezca. Y luego dice Jesús, a través de la voluntad de su Padre, Jehová, que está sentado en el trono, y a través del ángel que envió a Juan para revelarle todas estas cosas, le dijo, porque el tiempo está cerca. Entonces, aunque no lo crean, cada día que pasa estamos más cerca de este momento. Vamos a continuar entonces. Apocalipsis 22. Vamos a leer del 1 al 5. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad, a uno y otro lado del río, estaba el árbol de ¿qué cosa? El árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá ahí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz de sol, porque Dios el Señor los iluminará, y reinarán por los siglos de los siglos. Vamos a comenzar con esta primera porción. Prácticamente en el capítulo anterior, el 21 y el 22 son corridos. De hecho, toda la carta es una sola carta, pero por razones para que se nos hiciera más fácil de memorizar y estudiar, los traductores le agregaron capítulos y versículos. Pero la carta original no es así. Es una sola carta corrida. Entonces, aquí continúa la descripción que vimos el domingo anterior en el capítulo 21, ¿recuerdan? Que no había necesidad ya de sol ni de luna, porque la gloria de Dios va a iluminarnos. Vimos cómo iba a ser la nueva Jerusalén, con calles de oro, con paredes de piedras preciosas, translúcidas como el cristal. Vimos que cuando vayamos a entrar a la nueva Jerusalén, va a haber 12 puertas. La ciudad va a ser un gran cubo, y a través de cada lado hay 3 puertas donde cada quien, dependiendo la tribu de Israel a la que pertenezca, va a entrar por ahí a adorar a Dios. Entonces continúa la descripción y dice que dentro de la ciudad
hay un río limpio de agua de vida. ¿Recuerdan que Jesús durante su ministerio dijo, yo soy fuente de aguas vivas? Todo el tiempo de su ministerio, Jesús, cada palabra que expresaba era un secreto revelado por Dios acerca de las cosas que fueron y acerca de las cosas que van a ser. Entonces, cuando Jesús decía, yo soy el río de agua viva, se está refiriendo precisamente a una revelación adelantada de lo que va a ser la eternidad. En ese lugar dice que debajo del trono de Dios y del Cordero va a fluir este río de aguas vivas. Realmente, por mucha buena imaginación que tengamos, no vamos a poder tener una imagen real de lo que va a ser ese lugar. Pero cuando estemos ahí lo vamos a poder entender con claridad. Entonces dice que en medio de la ciudad y a uno y otro lado del río, ¿qué estaba situado? El árbol de la vida. ¿En qué otro lugar de la Escritura Dios describe este árbol de la vida? Muy bien, en Génesis 2, Dios, cuando está describiendo después de que nos explica la creación, nos explica que en medio del jardín había un árbol. Y es exactamente el mismo que va a estar en la eternidad, en la Nueva Jerusalén. Vean un detalle muy importante. Vamos a Génesis 2, en el versículo 9. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Recuerdan cuando pecaron Adán y Eva y comieron del fruto del árbol? ¿Qué fue lo que Dios les dijo, les advirtió que iba a suceder si comían de él? Que iban a morir. Entonces, cuando desobedecieron y comieron del fruto, entró el pecado al mundo. Entonces, ¿Dios qué hizo con Adán y Eva? Los expulsó del huerto, los expulsó de su presencia. Eso es lo que sucede cuando cada ser humano peca. Él mismo con su pecado se aleja de Dios. Entonces hay una división, ya no hay unidad entre nuestro Creador y nosotros. Entonces esto fue lo que sucedió con ellos. Pero la Biblia jamás dice que el jardín del Edén desapareció o que Dios lo destruyó. ¿Qué dice al final del capítulo 2? Un querubín con una espada estaban rodeando ahora el jardín del Edén, donde Adán y Eva fueron expulsados de la presencia de Dios. Y dice la Escritura que el propósito de que esta espada protegiera el jardín del Edén es para que nadie lo encontrara. Ahora, un detalle muy importante. Ese árbol todavía está ahí. Y tal vez la gente ha pasado alrededor, pero ignora qué es y qué representa. Simplemente a nuestros ojos humanos es solamente un árbol que no representa mayor importancia, pero está ahí esperando el día. Y cuando
descienda del cielo la nueva Jerusalén, ese cubo donde va a estar la ciudad y el trono de Dios se va a posar en medio del árbol. Y es algo muy importante. Dios no lo destruyó, simplemente lo ocultó a nuestros ojos humanos, porque tiene un propósito para el futuro. Entonces, regresando a nuestro texto en Apocalipsis, ese es el árbol que va a estar en la nueva Jerusalén en medio de la ciudad. Dice que cada mes va a dar un fruto. Eso quiere decir que cada año ese árbol, ¿cuántos frutos va a dar? 12 frutos. Y lo que nos dice la Escritura es que las hojas del árbol son para sanidad de las naciones. En el contexto está hablando de las naciones que se hayan reconciliado con Dios y que van a estar en la eternidad con Él. Entonces vean el versículo 3, dice, no habrá más maldición. ¿Qué significa eso de que no habrá más maldición? No habrá muerte. ¿Qué otra cosa es una maldición? Las enfermedades. ¿Qué más? Pecados, obviamente. El dolor, el sufrimiento, todas esas cosas son maldiciones. Porque Dios en el jardín del Edén hizo a Adán y a Eva perfectos, eran eternos para vivir por la eternidad en la presencia de Dios. Pero como pecaron, vino la separación de ellos con Dios y entonces todo lo que Dios había establecido al principio cambió. Pero cuando lleguemos a la eternidad, Dios va a restaurar todas las cosas. Van a ser como al principio. Y el árbol de la vida va a estar en medio del jardín nuevamente. De hecho, nunca ha desaparecido. Simplemente a nuestros ojos humanos es solamente un árbol más. Dice, y el trono de Dios, de Jehová, el Padre, ¿y de quién más? Y del Cordero estarán en ella. Cuando nosotros entremos a la nueva Jerusalén, es con el único propósito de adorar a Dios Padre Jehová y al Cordero. No hay otro motivo para entrar a la ciudad. Eso lo vamos a hacer por la eternidad. Y vean la descripción que hace. Dice, y sus siervos les servirán. Hoy en día a nosotros como creyentes nos cuesta mucho trabajo servir y hacer la voluntad de Dios. Yo les recomiendo que empiecen a practicarlo porque en la eternidad no va a ser por una hora, ni por un día, ni por una semana, ni por un mes, ni por un año. Va a ser por la eternidad. Va a ser para siempre. Y si ahora nos aburrimos y nos cansamos de servir a Dios, en la eternidad va a ser todos los días, las 24 horas, todo el año, por la eternidad. Entonces tenemos que empezar a aprender a servir y a adorar a Dios, porque esto va a ser para siempre. Vean la bendición del versículo 4. Finalmente vamos a poder ver el rostro de Dios. Y no solo eso, ¿qué vamos a tener en la frente?
su nombre escrito. Fíjense esta analogía porque es muy, muy hermosa. ¿Qué pasa cuando un hombre y una mujer se casan? Son una sola carne. Pero ¿qué pasa con el apellido de la esposa? Ahora toma el nombre del esposo. La Escritura dice que nosotros somos la novia y que el Cordero es el novio. Entonces ahora Dios va a poner su nombre sobre nuestras frentes, sellando el pacto matrimonial y asegurándonos la unión con Él por la eternidad. Va a ser para siempre. Él nos va a amar, va a suplir nuestras necesidades, nos va a dar todo lo necesario y va a ser por la eternidad. Solamente con una pequeña diferencia. En los matrimonios hoy en día tenemos discusiones, peleas. ¿Sí, verdad? Nos agarramos del chongo a cada rato. Con Dios en la eternidad no va a ser así. Todos los que tomen ese paso de reconciliación con Dios, nuestro esposo no va a ser un ser humano que cambia de opinión, que se enoja, que se aburre. Va a ser un Dios fiel, santo, que nos va a amar por toda la eternidad. Dice, no habrá ahí más noche. ¿Qué es lo que va a pasar entonces? Dice que la noche y el mar, detalles de capítulos anteriores, van a desaparecer. Ya no van a ser necesarios. Van a ser sustituidos por el agua de vida que fluye de abajo del trono del Padre y del Hijo, y la luz van a ser ellos mismos. La gloria de Dios y de su Hijo nos va a alumbrar y no vamos a tener necesidad. Aquí en su traducción dice luz de lámpara, pero es una traducción inadecuada. Cada vez, especialmente en el libro de Apocalipsis, cuando Juan escribió la palabra lámpara, en realidad la palabra correcta es minora. Es una minora como esta. Es lo que Dios le pidió a Moisés construir para iluminar el lugar santo. Tiene 7 brazos y representa a Jesús nuestro Mesías. Entonces dice que no va a haber necesidad de minora, porque la minora que es Yeshua Jesús va a estar ahí al lado de Dios Padre y no vamos a necesitar de ni la luz del sol, ni luz de velas, ni de aceite, ni de ninguna otra fuente. Vean al final, Dios el Señor los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Es muy importante entender todos estos detalles. Recuerdan que Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero frecuentemente dejamos de leer los versículos, lo que sigue en esa porción. ¿Y cómo continúa? Y nadie llega al Padre. Entonces la verdad, la luz y la vida es lo que nos sirve en la oscuridad cuando estamos en el mundo en pecado, a poder llegar hasta la presencia del Padre.
Esta minora que estaba en el lugar santo, en el tabernáculo y en el templo, su único propósito era dar la luz suficiente para que cuando entraban los sacerdotes a ministrar en el templo, no se cayeran, no se tropezaran y que llegaran con toda puntualidad al lugar santísimo. Y esta luz no es una luz artificial, es el Mesías mismo iluminando nuestro camino con la palabra de Dios para que podamos reconciliarnos con el Padre. Eso es lo que significa. Vamos a continuar. Ahora vamos a leer la porción siguiente del versículo 6 al 9. Y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado un mensajero, un ángel, para mostrar a sus siervos las cosas que deben de suceder pronto. Y he aquí vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del mensajero que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora, ¿a quién? A Jehová Dios. Esta parte yo quiero que pongan especial atención, sobre todo a la parte final, porque todavía hay mucha confusión de cosas dentro de las iglesias. Pero la palabra, si ponemos atención y mucho cuidado a cada palabra, a cada porción desde Génesis hasta Apocalipsis, muchas veces dice cosas muy diferentes a lo que se enseña allá afuera. Y tenemos que aprender a ver estos detalles para conocer verdaderamente a Dios y adorarle, no de la forma que nosotros creemos que es la forma correcta, sino de la forma que Dios mismo nos dice que es la forma correcta. Vamos a ver, comienza diciendo estas palabras son fieles y verdaderas. Si es palabra de Dios revelada por Dios a través del Mesías y el mensajero que le envió a Juan, obviamente las palabras de esta profecía son fieles y verdaderas. Y este ángel fue utilizado por Dios Padre y por el Mesías para comunicarle a Juan todas estas cosas. Entonces, no es información de primera mano, pero este mensajero fue enviado por Dios Padre. Y luego vuelve a enfatizar las cosas que deben de suceder pronto. ¿Hace cuántos años fue escrita esta carta? Aproximadamente, bueno, es un poco menos, pero sí, aproximadamente 2000 años. Y aquí cuando se escribió originalmente dice las cosas que deben de suceder pronto. Después de 2000 años, quiero decirles que estamos aún más cerca, ¿cierto? Ok. Aquí está hablando nuestro Mesías. Dice, he aquí vengo pronto. Bendecido y feliz, porque aquí la palabra en griego es makarios, que significa bendecido y feliz, no bienaventurado.
Bienaventurado es una palabra que significa tener buena suerte o buena ventura. Y eso no existe. La suerte no existe, es un Dios falso que crearon los hombres. Entonces, bendecido y feliz los que guardan las profecías de este libro. Aquí hay una advertencia y un mensaje muy importante. ¿Realmente guardamos todas estas cosas? Porque si no, el tiempo está cerca. Y luego dice, Juan está dando testimonio de que a él se las contaron, que un amigo o un vecino le dijo qué había sucedido. Dice, yo las vi. Entonces Juan es un testimonio muy importante, es un testigo de primera mano. Él escribió textualmente todo lo que escuchó y todo lo que vio. Por eso este libro es tan importante para nosotros. Dice, yo soy Juan. Y luego, cuando hubo escuchado y escrito todo esto, ¿qué hizo? Se postró a adorar al mensajero. Él tal vez en el espíritu sentía que este ser era un ser especial. Y su reacción normal como ser humano fue inclinarse ante él. Pero ¿qué le dice el mensajero? Dice, no lo hagas. Fíjense, ni aún los ángeles aceptan o reemplazan la gloria de Dios. Y vamos a ver un detalle muy interesante. Dice, no lo hagas porque yo soy consiervo tuyo. Entonces imagínense, todas las huestes celestiales, como los creyentes, los que verdaderamente se han reconciliado con Dios, todos somos hermanos. Servimos a un solo Dios. Para Dios y para todos somos iguales. Somos una gran familia en la cual solamente por encima de nosotros está Dios. Pero todos los demás somos consiervos. ¿Qué significa consiervo? Servidores. La bendición que Dios nos da es poder servirle a Él. Amén. Mucha gente lo ve como algo desagradable o que no tiene mucha importancia. Pero servir a Dios es el honor más grande que un ser humano pueda tener. Entonces dice al final, y en esto quiero que pongan toda su atención, dice, adora a Jesús, adora al Espíritu Santo. Quiero decirles algo, allá afuera todavía hay lugares donde se pone por encima de todo a Jesús o se pone por encima de todo al Espíritu Santo. Pero la palabra dice, al único al que debes de adorar es ¿a quién? Ok, después quiero que en sus casas revisen todo el Nuevo Testamento, todos los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Van a encontrar algo muy interesante. Jesús jamás dijo, adórenme a mí. Siendo Dios, siendo el Hijo de Dios, jamás dijo, adórenme a mí. Él permitía cuando se inclinaban ante Él, porque Él es Dios.
Pero él enseñaba a la gente no a que lo adoraran a él o al Espíritu Santo, sino que adoraran ¿a quién? Al Padre. Y es algo muy, muy importante. Porque al único, a pesar de que Jesús es el Hijo de Dios y vino a morir por nuestros pecados y nos dio la oportunidad de reconciliarnos con su Padre, y a pesar de que el Espíritu Santo es dado por Dios, no van a encontrar ningún lugar en la Escritura donde con estos dos se reemplace al Padre. En ningún lugar. Al contrario, el Espíritu te guía para que adores ¿a quién? Y el Hijo nos enseñó a adorar ¿a quién? Y hay muchos pasajes muy interesantes. Un ejemplo. Cuando los escribas y fariseos y la gente que escuchaba a Jesús predicar y enseñar, se le acercaban y le decían, Maestro bueno, ¿él qué respondía? Fíjense, él siendo Dios, una de las cualidades divinas es la bondad. Los seres humanos solo somos buenos con quien nos conviene o con los que amamos. Dios no. Dios es bueno con todos. Claro, si eres pecador te separa de Él, pero Él es bueno con todos. Creyentes y no creyentes tienen que comer, que vestir, tienen familia, tienen un trabajo. Entonces Dios es bueno con todos. ¿Y qué dijo Jesús? No me llames bueno, porque hay uno solo que es bueno. Y ese es Dios Padre. Eso es un ejemplo nada más. Todos los evangelios están llenos de Jesús enseñándonos no adorarle a Él ni al Espíritu Santo, sino al Padre. Ok, vamos a continuar. Vamos a leer del versículo 10 al 13. Y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque ¿qué? Porque el tiempo está cerca. El que es injusto, sea injusto todavía. El que es inmundo, sea inmundo todavía. El que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, ¿qué dice? Santifíquese todavía. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el Aleph Tab. En sus Biblias dice el alfa y el omega, que es un término griego que no tiene nada que ver con la escritura. Pero el Aleph Tab es la primera y la última letra del alfabeto hebreo. El principio y el fin, el primero y el último. ¿Recuerdan la profecía de Daniel? Cuando el ángel que envía a Dios a revelarle a Daniel todas las cosas, en el capítulo último, en el 12, le dice, y tú, Daniel, sella las profecías de este libro, o las palabras de este libro. ¿Recuerdan? ¿Qué dice aquí? Aquí dice lo contrario. ¿Por qué razón? Primero Dios ordenó a través del ángel que Daniel las sellara
Pero ahora a Juan en Apocalipsis le dice que no las selle. ¿Alguna idea? Hubo un tiempo en que Dios estableció que sobre el pueblo judío, por su dureza de corazón, por su rebeldía contra Dios ininterrumpida durante toda su existencia, les iba a vendar los ojos del entendimiento. Y eso lo dice la Escritura, no lo digo yo. De hecho, fue tanta su ceguera que vino el Mesías, Jesús, y no lo reconocieron, lo rechazaron. Ese mensaje de Daniel era a través del profeta Daniel dirigido ¿a quién? Al pueblo de Israel. Este mensaje a través de Juan, que aunque no lo crean, no era griego, era judío. ¿Y el mensaje era para quién? Para el pueblo de Israel. Y para todos los gentiles que han creído en Yeshua el Mesías y que fueron agregados al pueblo de Israel. Romanos 11, todo el capítulo, lean lo que dice. Entonces, el mensaje que al principio por su dureza de corazón y su rebeldía fue sellado, ahora es abierto para todos. Dios en su misericordia llegó el tiempo de disciplina y ahora ha restaurado, está en el proceso de restauración de todas las cosas. Vean el mensaje, porque aquí lo que nos dice es algo que nos va a ayudar a entender qué tenemos que hacer hasta el final. Y es algo que en la mayoría de las congregaciones no se enseña. Yo he escuchado a pastores decir, hermanos, no se preocupen. Jesús ya lo hizo por nosotros. Él nos limpió de nuestros pecados, ya no se apuren, no tienen que hacer absolutamente nada, Él ya lo hizo por nosotros. ¿Qué dice aquí? No está diciendo eso, dice, los santos santifíquense todavía. Es un engaño de Satanás el decirte, Dios ya murió por tus pecados, tú no te preocupes, ya no tienes que hacer nada. ¡No! ¡Claro que no! Cuando te reconcilias con Él, Dios te sella con su Espíritu Santo y empiezas a caminar en santidad. Pero ahí no acaba todo. Es un proceso desde que te arrepientes hasta que mueres. Te tienes que santificar todavía. Ese es el mensaje de la Escritura. Ya eres santo, gloria a Dios. Ahora tienes que seguirte santificando. Tienes que estudiar la palabra, tienes que entenderla, tienes que aplicarla a tu vida. Tienes que limpiarte de todos los pecados que los demás no ven y están ahí presentes. Y la gente cree que tú llegas, confiesas delante de todos a Dios, te bautizas, ya no te preocupes. Jesús ya lo hizo por ti, ya eres santo. ¿No? Lo que dice la Escritura, no solamente en Apocalipsis, lean las cartas de Pablo. ¿Cómo podemos estar en pecado
siendo ya lavados por la sangre del Cordero. Tenemos que insistir en entender y estudiar las Escrituras para continuar santificándonos. Honestamente, díganme algo. Desde que se bautizaron hasta acá, ¿ya nadie ha pecado? ¿Nadie ha dicho una mentira? ¿Nadie ha puesto sus ojos en algo que no es correcto? Seríamos mentirosos si decimos que sí, porque no es cierto. Seguimos bajo esta carne y seguimos siendo débiles y nos equivocamos y nos enojamos y repelamos. Seguimos siendo carne. Pero Dios en su misericordia nos exhorta a continuar santificándonos. Entonces, ¿qué hace un creyente cuando peca? Ya está destituido de la gloria de Dios. Pides perdón, te reconcilias con Dios y continúas trabajando en eso para no volver a caer. Pero ¿qué es lo que nos enseñan? No te preocupes, ya Dios pagó por eso. Jesús lo clavó en la cruz. Ya, no te preocupes. Y todavía te citan Romanos. Ni lo alto ni lo profundo te podrá separar del amor de Dios. No está diciendo eso. Dice que si tú eres santo, que si tú eres fiel, si no pecas, entonces nada te podrá separar de Él. Pero si pecas, tienes que volver a reconciliarte con Él. Vengo pronto, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sus obras. Y esto es algo en lo que vamos a ver un detalle que necesitamos entender. Dice que aquí nos va a recompensar según sea su, ¿qué dice? ¿Según su fe? Ok, otra cosa que nos han enseñado mal por 2000 años. La fe y las obras van juntas. La fe no sustituye las obras. Sabemos que la salvación es por fe, es cierto. En eso la Escritura está totalmente de acuerdo. Pero ¿cómo demuestras tu fe a los demás? Entonces, cuando venga Jesús y tú le digas, Señor, yo te amo y te adoro, yo te exalto, y te va a decir, a ver, ya deja de echarle tanta crema a tus tacos. ¿Cuáles son tus obras? ¿Cuáles son las cosas con las que tú me demuestras que realmente me amas? Porque decir te amo es muy fácil. Y hay varones que se lo dicen a 1, 2, 3, 4 y 5 mujeres al mismo tiempo. Y es bien fácil. Tienen 5 casas, 5 novias, es bien fácil. Pero a ver, demuéstrame que me amas. ¿Dónde están tus obras que respaldan tu amor por mí? Y entonces Jesús, la recompensa que nos va a dar a cada uno de nosotros no va a depender de nuestra fe. Con nuestra fe somos salvos, pero después nos va a pedir la demostración de nuestra fe. Es decir, a ver, ¿dónde están tus obras? Y solamente va a recompensar a los que tengan obras. A los que no, Y termina diciendo, yo soy el principio y el fin.
¿Qué significa el principio y el fin? Eternidad. ¿Ven este anillo? No tiene principio ni fin. Es un solo anillo. Lo que representa es que Él es eterno, que no nació un día y no murió al otro. Esa fue la forma que fue enviado por el Padre para que nosotros pudiéramos reconocer a nuestro Mesías. Pero Él ya existía antes de nacer y de hecho cuando murió, ¿a dónde fue? De regreso a la eternidad con el Padre. Murió el ser humano, pero Dios Hijo no dejó de existir. Él seguía siendo Dios a pesar de tener un principio como hombre y un final como hombre. Pero Él es Dios. Vamos a ver las dos partes finales, a ver si nos da tiempo. Vamos a leer del 14 al 17. Bendecidos y felices los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Yo, Jesús, Yeshua, he enviado a mi mensajero para dar testimonio de estas cosas en las congregaciones. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el espíritu y la esposa dicen ven, y el que oye diga ven, y el que tiene sed venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. ¿Saben lo más maravilloso de Dios? No te obliga, no te va a costar nada, es gratis. Si tú quieres reconciliarte con Él y estar con Él por la eternidad, no te va a costar absolutamente nada. Pero tienes que creer y tus obras tienen que dar testimonio de tu fe. Eso es lo único que pide, que creas y que lo pongas en práctica. ¿Cuál es la condición para que entremos en la ciudad y tengamos derecho al árbol de la vida? Imagínense, estamos a punto de terminar la gran tribulación y viene el rapto. Entonces, si estás comiendo un hot dog y te cae catsup en la ropa y viene Jesús, ya no entras. Aquí dice. Si no lavaste tus ropas, no tienes derecho. ¿Qué significa lavar tu ropa? Limpiarse de pecado. Por eso el santo tiene que santificarse todavía. El pecado son esas manchas que hay en tus vestidos. Vean, les quiero explicar a ver si me da tiempo rápido esto. Cuando estaban en el jardín del Edén, Adán y Eva, dice la Escritura que a pesar de estar desnudos, no había maldad entre ellos dos. No había malos pensamientos ni perversión. Y no me refiero a que la sexualidad entre marido y mujer sea mala. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de los pensamientos que no son agradables a Dios. Estaban desnudos, pero no había ningún problema. Había inocencia en ellos.
e inocencia se interpreta como no había pecado. ¿Qué pasó cuando comieron del fruto del árbol del bien y del mal? De repente Adán dice, es que me vi y estaba desnudo. ¿Por qué antes jamás se dio cuenta que estaba desnudo? Fue hasta que entró el pecado, cuando el pecado transformó su pensamiento, su vista y su oído. Fue hasta que pecaron que se dieron cuenta que estaban desnudos. ¿Por qué antes no se dieron cuenta? Espiritualmente, Dios los cubrió con su gracia. Como no había pecado, la gracia de Dios impedía que hubiera malos pensamientos o perversión al hablar, al ver y al oír. Entonces, ¿todo esto qué significa? Esas ropas de las que habla aquí es la gloria de Dios que nos cubre nuestro pecado, nuestra desnudez. Por eso Dios mató a un animal inocente, se tuvo que derramar sangre y con la piel de ese animal cubrió a Adán y Eva. Porque ya había perversión, ya había pecado. Entonces ya no era suficiente la gracia y la gloria de Dios para cubrirlos, ahora tenían que taparse. Cuando tú llegas a la fe y depositas tu fe en Dios y en Yeshua Jesús nuestro Mesías, ya estás cubierto por la gracia de Dios. Ahora lo que tienes que hacer es no permitir que esa vestidura se manche. ¿Con qué? Con el pecado. Entonces, si no lavas tus vestidos, si no quitas el pecado que hay en ti, no vas a tener derecho al árbol de la vida. Vean la lista de personas que van a estar afuera. Y no se refiere fuera de la ciudad. Se refiere al lago de fuego. Los perros, los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo el que ama y hace mentira. Sí, se refiere a toda persona que se comporta en vez de como un ser humano, como un animal. Son palabras muy fuertes, ¿no? Y todavía mucha gente dice, no, es que Dios ama al pecador. No es cierto. Dios no ama al pecador porque si lo amara no lo mandaría al lago de fuego. Dios ama su creación. Pero si no te arrepientes y te reconcilias con Él, vas a ir al lago de fuego, donde están los perros, los fornicarios, los hechiceros. Dios no ama al pecador. Esa es una tontería que nos han enseñado por 2000 años. Dios no ama al pecador. De hecho, tan no lo ama que lo va a separar por la eternidad de su presencia. Luego dice, Yeshua Jesús ha enviado su ángel para dar testimonio de estas cosas en todas las congregaciones. Hoy en día no hay persona que pueda acceder gratuitamente a este libro. Y dice, yo soy el linaje de David, la raíz y el linaje
el origen, la estrella resplandeciente de la mañana. Y lo que dice a continuación es algo que todo creyente debería de estar anhelando. Ven Jesús, vino una vez, murió en nuestro lugar por nuestros pecados para reconciliarnos con el Padre, pero va a venir una segunda vez. Y nuestro anhelo, el deseo de nuestro corazón debe de estar en que venga pronto, porque ya queremos estar con Él. Y nos ofrece gratuitamente el agua de la vida, siempre ha sido así. Dios nos los ofrece gratuitamente. Lo único que tenemos que hacer es por lo menos levantarnos, acercarnos a Él y recibir el regalo que nos ofrece. Es así de sencillo. Pero para eso debes de tener tus vestiduras limpias. Vamos a la parte final. Vamos a leer del 18 al 21. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve, otra vez. Amén. Sí, ven Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesús el Mesías sea con todos ustedes. Amén. Esta advertencia la tenemos que tomar en cuenta. Porque muchas veces lo que hacemos hoy en día, por la flojera de estudiar y no escudriñar en las Escrituras, leemos algo y le damos la interpretación que nosotros queremos. Y luego escuchamos a predicadores y maestros y profetas que dicen cada cosa. ¿Qué es lo que hacen esas personas? Están añadiendo y quitando. Hay muchas formas de distorsionar la palabra de Dios. Pero es algo que Dios prohíbe. Dice: no quites ni pongas de más a las palabras de esta profecía. Y la advertencia es muy clara. Dice: si tú quitas de lo que está escrito aquí, yo te borraré del libro de la vida. Y si tú añades algo de lo que no está escrito aquí, todas las plagas que describen este libro van a ser para ti. Es una advertencia muy seria. ¿Dónde inició esto? Porque tal vez pensamos que es algo del Nuevo Testamento. Acompáñenme a Deuteronomio 12:32. Está hablando Jehová Dios, el Padre. Le está hablando como siempre a su pueblo. Y le dice: cuidarás de hacer todo lo que yo te mando. No añadirás a ello, ni de ello quitarás. ¿No es exactamente lo mismo que está diciendo Jesús? Si ustedes tienen un poco de tiempo, comparen lo que Dios Padre estableció en el Antiguo Testamento
con lo que Jesús vino a ratificar y a enseñar en el Nuevo. Se van a sorprender porque no ha quitado absolutamente nada. Es exactamente lo mismo. El Antiguo Testamento dice, honra a tu padre y a tu madre. Dice lo mismo, honra a tu padre y a tu madre porque este es el primer mandamiento con promesa. Quiere decir que si lo cumples, Dios te va a bendecir con algo. En el Antiguo Testamento Dios Padre dijo, no adulterarás. Y Jesús enseñó lo mismo. En el Antiguo Testamento Dios Padre dijo, guarda el Shabbat. Hechos 15 dice exactamente lo mismo. A los gentiles que llegan a la fe, 3 mandamientos. No fornicarás, no cometerás idolatría y no comerás de ahogado y de sangre. Y todo lo demás lo aprenderán el Shabbat en las sinagogas cuando Moisés sea predicado en el día de reposo. No ha cambiado absolutamente nada. Simplemente por 2000 años nos han enseñado y nos han dicho lo que se les da la gana. Y como no estudiamos la Escritura, pues les creemos todas las tonterías que nos han dicho por 2000 años. Nos enseñaron, tú crees en Jesús, Él ya pagó tus pecados pasados, presentes y futuros, y ya no te vas a preocupar. ¿Y qué dice la Escritura en Apocalipsis 22? El que sea santo, santifíquese todavía. Todo lo han torcido, todo lo han cambiado, explicando y enseñando como se les da la gana. Pero tenemos la Escritura. Y para poder conocer a Dios verdaderamente tenemos que abrirla y tenemos que trabajar en ella. Todo está aquí, pero tenemos que esforzarnos. Todo este libro, el libro de Apocalipsis, es significativamente importante para los creyentes hoy en día. ¿Saben por qué? Porque el tiempo está más cerca y todo lo que está escrito en Apocalipsis es fiel y verdadero. Y así como lo describió Dios, así va a pasar exactamente versículo por versículo. Y si no ponemos por obra todo lo que está escrito aquí, no vamos a poder entrar en su presencia por la eternidad. Por eso este libro es tan importante, porque tal vez nosotros somos la última generación antes de que Él venga. Y si es así, tenemos que estar preparados. Amén. Que Dios los bendiga. Shalom.